Hola, en esta oportunidad quiero tratar un tema que es común a todos nosotros. Se trata de los miedos. Y digo común a todos porque todos tenemos miedos en este momento. Distintos tipos de miedos. Quizás de diferente envergadura, quizás más intensos, menos intensos, pero en este momento miedos tenemos todos. El miedo es una emoción y sobre ella se ha escrito ríos de tinta. Y se dicen muchas cosas, que no hay que tener miedos, que miedos se tienen pero hay que saber enfrentarlos, que a los miedos hay que combatirlos, que no hay que ser cobarde con los miedos, que hay que ignorar los miedos y actuar de igual manera. Bueno, tantísimas cosas. Lo que te quiero hablar hoy día es qué hacer con los miedos, porque lo que te voy a enseñar es a aprender de los miedos. Ahora bien, ¿qué es un miedo? Un miedo es una emoción que se genera algunas veces cuando tenemos que enfrentar una situación que implica un riesgo para nosotros. Si yo una situación a la cual me tengo que enfrentar y tengo que resolver de alguna manera, esa situación implica para mí un riesgo, entonces se transforma en una amenaza. Y si hay amenaza, puede ser que aparezca el miedo. Entonces fíjense una cosa, primero yo la percibo como un riesgo y por lo tanto es una amenaza. Yo la siento como un riesgo y por lo tanto como una amenaza. Entonces, no necesariamente todas las situaciones son un riesgo y una amenaza para todos. Yo la percibo como una situación amenazante y por lo tanto la vivo así. Entonces, en cuanto yo percibo una situación como de un posible riesgo y por lo tanto es una amenaza para mí, mi inconsciente instantáneamente empieza a buscar dentro mío qué herramientas tengo para poder resolverla. Es decir, qué recursos tengo. Entonces empieza a haber un juego de dos factores: la amenaza y los recursos. Entonces, si a una amenaza determinada yo empiezo a darme cuenta que mis recursos para tratar de resolverlo son menores que esa amenaza, entonces va a aparecer el miedo. Si se da al revés, es decir, que los recursos que yo tengo para resolver esta amenaza son muy superiores o por lo menos superiores, entonces paso directamente a la acción, no tengo ningún problema, uso estas herramientas y resuelvo la amenaza. Se acabó, no hay miedo, hay acción. Entonces, la diferencia entre el miedo y la acción es que si la amenaza es mayor que el recurso, hay miedo. Si la amenaza es menor que los recursos, hay acción. Lo que pasa es que este juego de comparación entre amenazas y recursos no siempre es constante. Una misma amenaza en un momento determinado puede ser mayor que mis recursos y transformarse en un miedo, o en un momento siguiente esa amenaza es menor que los recursos y pasa a ser algo de acción. Entonces, hay que entender todo este juego. Y para eso voy a poner un ejemplo. Supongamos una persona que sabe nadar muy bien y toma una excursión en un barco, en un bote, y a 50 metros se da vuelta. No tiene miedo. ¿Por qué? Porque el riesgo que está corriendo, que es de ahogarse al caerse al agua, es muy inferior a sus recursos. Sabe nadar y muy bien. Nada 50 metros y se acabó. Pero supongamos que ya está a 300 metros. Tampoco tiene tanto problema porque nada a 300 metros. Pero si ya está a 500 metros, el riesgo es lo mismo que ahogarse. Pero el recurso ya empieza a ser muy comparable porque está en el límite de su capacidad física. Nada a 500 metros, pero no mucho más que eso. ¿Qué pasaría si ese accidente sucediera a los 1500 metros? Ya tiene miedo. ¿Por qué? Porque la amenaza es igual, pero ya no tiene capacidad para nadar 1500 metros. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo. Hay situaciones actuales que antes no era un riesgo para nosotros. Por ejemplo, pagar la luz, el agua, el gas, estaba dentro de lo habitual para nosotros, pero ahora, si no tenemos trabajo, o hay menos trabajo, o no podemos vender nuestros productos, es como estar a 1500 metros. Ya no sabemos si te vamos a tener el dinero para pagar lo mínimo indispensable, que es agua, luz, gas. Entonces, empiezan a aparecer ciertas amenazas que son mayores que mis recursos y empiezan a aparecer los miedos.
¿Qué hago con tantas horas de más en mi casa? Ya empiezo a perder la paciencia, empieza a ver el hastío, empieza a haber situaciones de intolerancia con los demás. Entonces empiezan a aparecer un montón de amenazas que ya están muy por arriba de mis recursos y empiezan a aparecer los miedos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que vengo diciéndoles en los videos anteriores. Hay que transformar esta amenaza en una oportunidad. Hay que buscar recursos. Lo que les dije en otros videos. Tengamos un horario y respetémoslo. Aprendamos a usar las redes sociales. Rescatemos vínculos antiguos que podamos rescatar. Veamos la posibilidad de aprender a manejar programas dentro de la red que me permitan hacer llegar mis productos a mis próximos clientes. Mapa no es territorio. Entonces, escuchemos a los otros. En fin, seamos creativos. Empecemos a buscar los recursos que necesitamos para enfrentar esta amenaza. Y van a ver que los miedos se van a diluir notoriamente. Puede que no desaparezcan, pero con el solo hecho de ir teniendo más recursos e igualarlos, ya se van a diluir bastante. Pueden transformarse en un simple temor o incluso en una preocupación, pero el miedo paralizante va a desaparecer. Entonces, busquemos la manera de tener nuestros recursos siempre bien altos y van a ver que los miedos van a diluirse completamente. Los espero en los próximos videos para seguir dándoles más recursos para mantener a raya los miedos. Los voy a estar esperando, no me fallen.